Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En la vida de la iglesia hay momentos en los que es necesario hablar acerca del pecado, de la disciplina y de la corrección. Pero una pregunta muy importante es, ¿cómo debemos tratar a un hermano que ha caído? ¿Lo hacemos con dureza, con desprecio y con el deseo de señalar su falta? ¿O buscamos su restauración con amor, mansedumbre y temor de Dios? En este escrito, Juan Crisóstomo, uno de los grandes predicadores de la iglesia antigua, medita en las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 16 y nos conduce a considerar la manera en que debemos recibir, exhortar y corregir a nuestros hermanos. Sus palabras nos recuerdan que la verdad nunca debe separarse del amor y que aun cuando sea necesario reprender el pecado, nuestro propósito no debe ser destruir al que ha caído, sino procurar su bien espiritual. Escuchemos, pues, esta antigua exhortación y pidamos al Señor que nos dé sabiduría para corregir cuando sea necesario, humildad para recibir la corrección y, sobre todo, un corazón que verdaderamente ame a nuestros hermanos. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Ahora bien, si Timoteo viene a vosotros, procurad que esté con vosotros sin temor. Quizás alguien piense que este consejo no es digno del valor de Timoteo, pero no se dice esto por Timoteo, sino por el bien de quienes lo escuchan, para que con sus intrigas contra él no se perjudiquen a sí mismos, ya que él, por su parte, siempre había estado expuesto a peligros. Porque como un hijo sirve a su padre, dice, así sirvió conmigo para el avance del Evangelio. Filipenses 2:22. Pero para que, por la confianza que tenían en el discípulo, no se acercaran también al maestro y empeoraran, los detiene desde lejos, diciendo, para que él esté con vosotros sin temor, es decir, para que ninguno de esos desesperados se levante contra él, porque tal vez pretendía reprenderlos acerca de las cosas sobre las que Pablo también había escrito, y de hecho, Pablo afirmó enviarlo precisamente por esta razón. Porque os he enviado a Timoteo, dice 1 Corintios 4:17, quien os recordará mis caminos en Cristo, así como enseño en todas partes, en todas las iglesias, para que pues, por la confianza en su noble linaje y riqueza, y el apoyo del pueblo, y la sabiduría de fuera, no lo atacaran, ni lo escupieran, ni conspiraran contra él, entristecidos por las reprensiones que venían de él, o para que, en venganza por la reprensión del maestro, le exigieran satisfacción, castigando así al otro. Por eso dice que no tema con vosotros, como si hubiera dicho, no me digáis de los de fuera, los gentiles e incrédulos, es a vosotros a quienes llamo, a vosotros para quienes también se compuso toda la epístola, a quienes al principio y desde el comienzo había asustado. Por eso dice, con vosotros. Entonces, en virtud de su ministerio, lo presenta como una persona de plena confianza, diciendo, para la obra del Señor trabaja, es decir, no se fijen en que no sea rico, ni muy instruido, ni anciano, sino en los mandamientos que se le han encomendado y en la obra que realiza. Para la obra del Señor trabaja. Y esto le sirve por encima de toda nobleza, riqueza, edad y sabiduría. Y no se contenta con esto, sino que añade, así como yo también. Y un poco más arriba, quien es mi Hijo amado y fiel en el Señor, Él os hará recordar mis caminos en Cristo. Viendo entonces que era joven y que se le había confiado solo el progreso de un pueblo tan numeroso, dos cosas que tendían a hacerlo caer en el desprecio, añade como cabría esperar. 1 Corintios 16:11, que nadie pues lo desprecie. Y no solo les exige esto, sino también mayor honor. Por eso dice también, preséntenlo en paz. Es decir, sin temor, sin provocar peleas ni contiendas, ni enemistades, ni odios, sino sometiéndolo a toda consideración, como a un maestro. Para que venga a mí, pues lo espero con los hermanos. Esto también era una advertencia para que se mostraran más comprensivos, pues, sabiendo que se le contaría todo sobre el trato que recibiera Timoteo, añade, porque lo espero. Además, con esto demuestra que Timoteo es digno de su confianza, ya que, estando a punto de partir, lo espera, y también evidencia el amor que les tiene, pues por ellos despidió a alguien tan útil. 1 Corintios 16:12. Pero en cuanto a Apolos, el hermano, le rogué mucho que viniera a vosotros con los hermanos. Este hombre parece haber sido bien educado y también mayor que Timoteo, para que no dijeran entonces,
¿Por qué razón no envió al hombre adulto, sino al joven en su lugar? Observe cómo suaviza este punto, llamándolo hermano y diciendo que le había rogado mucho, para que no pareciera que tenía a Timoteo en mayor estima que a él, y que lo había enaltecido más, y por eso no lo había enviado, provocando que su envidia estallara aún más, añade, le rogué mucho que viniera. ¿Y entonces? ¿Acaso el otro no cedió ni consintió? Se resistió y se mostró contencioso. No dice esto, sino que para no despertar prejuicios contra él, y también para excusarse dice, y no era en absoluto su voluntad venir ahora. Luego, para evitar que dijeran que todo esto era una excusa y un pretexto, añadió, pero vendrá a veros cuando tenga oportunidad. Esto era a la vez una excusa para él y un consuelo para aquellos que deseaban verlo, por la esperanza que les infundía de su llegada. 2. Después, indicando que no en los maestros, sino en ellos mismos, debían tener sus esperanzas de salvación, dice, 1 Corintios 16, 13, 14. Velad, manteneos firmes en la fe, no en la sabiduría que está fuera, porque allí no es posible mantenerse sino ser llevado, así como en la fe podéis manteneros firmes. Sed hombres, sed fuertes, que todo lo que hagáis sea hecho con amor. Ahora bien, al decir estas cosas parece aconsejar, pero los está reprendiendo por indolentes. Por eso dice, velad como si durmieran, manteneos firmes como si se mecieran de un lado a otro, sed hombres como si actuaran como cobardes, que todo lo que hagáis sea hecho con amor, como si estuvieran en disensiones. Y la primera advertencia se refiere a los engañadores, a saber, velad, manteneos firmes. La siguiente, a los que conspiran contra nosotros, sed hombres. La tercera, a los que forman partidos y tratan de distraer, que todo lo que hagáis sea hecho con amor, que es el vínculo de la perfección y la raíz y fuente de todas las bendiciones. ¿Pero qué significa todo con amor? Dice él, ya sea que uno reprenda, gobierne o sea gobernado, aprenda o enseñe, que todos se amen, pues de hecho, todo lo mencionado surgió de la negligencia del amor. Porque si esto no se hubiera descuidado, no se habrían envanecido, no habrían dicho, yo soy de Pablo y yo de Apolos. Si esto hubiera existido, no habrían acudido a los tribunales ante los paganos, o mejor dicho, no habrían acudido a los tribunales en absoluto. Si esto hubiera existido, aquel infame no habría tomado a la esposa de su padre, no habrían despreciado a los hermanos débiles, no habría habido divisiones entre ellos, no se habrían jactado de sus dones. Por eso dice, que todo se haga con amor. 1 Corintios 16, 15, 16. 3. Ahora os ruego, hermanos, vosotros conocéis la casa de Estéfanas, que es de las primicias de Acaya, y que se han puesto a ministrar a los santos. Al principio también menciona a este hombre diciendo, yo también bauticé la casa de Estéfanas, y ahora habla de él como las primicias no solo de Corinto, sino también de toda Grecia. Y esto también es un gran elogio, que fue el primero en venir a Cristo. Por eso también en la epístola a los romanos, alabando a ciertas personas por este motivo, dijo, los que también estaban en Cristo antes que yo. Romanos 16:7. Y no dijo que fueran los primeros en creer, sino que eran las primicias, dando a entender que, junto con su fe, demostraron también una vida excelente, demostrando en todo ser dignos, como en el caso de los frutos, porque así las primicias deben ser mejores que el resto de las cosas de las que son primicias. Una especie de alabanza que Pablo también les ha atribuido con esta expresión, a saber, que no solo tenían una fe genuina, como yo decía, sino que también mostraron gran piedad, la cúspide de la virtud y generosidad en la limosna. Y no solo de aquí, sino también de otro tema, indica su piedad, es decir, de haber llenado toda su casa de devoción. Y que prosperaron también en buenas obras. Lo declara con lo que sigue diciendo, se han dedicado a servir a los santos. Oíd, cuán grandes son las alabanzas de su hospitalidad, porque no dijo, sirven, sino, se han dedicado. Este tipo de vida han escogido por completo. Esta es su ocupación, en la que siempre están ocupados. Que también vosotros estéis sujetos a ellos. Es decir, que participéis con ellos, tanto en los gastos como en los servicios personales. Que seáis partícipes con ellos. Porque para ambos,
La labor será más ligera cuando tengan compañeros, y los frutos de su activa benevolencia se extenderán a más personas. Y no solo dijo, sean colaboradores, sino que añadió, obedezcan todas las instrucciones que les den, lo que implicaba la más estricta obediencia. Y para que no pareciera que los favorecía, añadió, y a todo aquel que ayude en la obra y los trabajos. Que esto, dijo, sea una regla general. Pues no hablo de ellos individualmente, pero si hay alguien como ellos que también tenga las mismas ventajas. Y por eso, cuando empieza a elogiar, los llama a ellos mismos como testigos, diciendo, os ruego, vosotros conocéis la casa de Estéfanas, porque vosotros mismos sabéis, dijo, cómo trabajan, y no tenéis necesidad de aprender de nosotros. Primera de Corintios 16:17. Pero me alegré de la llegada de Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues ellos suplieron lo que faltaba de vuestra parte. Primera de Corintios 16:18. Porque ellos reconfortaron mi espíritu y el vuestro. Así pues, puesto que era natural que estuvieran muy irritados con estas personas, pues fueron ellas quienes vinieron y le mostraron todo acerca de la división, puesto que también por medio de ellas habían escrito las preguntas sobre las vírgenes y sobre las personas casadas. Nótese cómo las apaciguó, tanto al principio de su epístola al decir, porque me ha sido indicado por los de la casa de Cloe, ocultando así a estos y sacando a relucir a los demás, pues parecería que estos últimos habían dado su información por medio de los primeros. Y de nuevo, en este lugar, han suplido vuestra carencia y han refrescado mi espíritu y el vuestro, lo que significa que habían venido en lugar de todos y habían elegido emprender un viaje tan largo en su favor. ¿Cómo, pues, puede este elogio suyo, tan particular, volverse común? Si me consoláis por lo que faltaba de vuestra parte con vuestra bondad hacia ellos, si los honráis, si los recibéis, si colaboráis con ellos haciendo el bien. Por lo tanto dice, reconoced pues a los que son tales, y alabando a los que vinieron, incluye también en su alabanza a los demás, a los que enviaron junto con los enviados. Dice, me alegraron el espíritu a mí y a vosotros. Por tanto, reconoced a estos, porque por vosotros dejaron su patria y su hogar. ¿Percibéis su consideración? Implica que no solo habían hecho un favor a Pablo, sino también a los corintios, pues llevaban consigo a toda la ciudad, algo que, además de honrarlos, impedía que los demás se separaran de ellos, puesto que en persona se habían presentado a Pablo. Primera de Corintios 16:19. Todas las iglesias de Asia te saludan. Él, mediante el saludo, logra continuamente que los miembros se unan y se consoliden como uno solo. Aquila y Priscila os saludan mucho en el Señor, pues él se hospedaba con ellos, siendo fabricante de tiendas de campaña, junto a la iglesia que está en su casa. Esto también es una gran virtud, que hayan convertido su propia casa en una iglesia. Primera de Corintios 16:20. 4. Todos los hermanos te saludan. Salúdense unos a otros con un beso santo. Esta adición del beso santo la hace solo aquí. ¿Cuál será la razón? Habían estado muy enemistados entre sí por decir, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo, porque uno tenía hambre y otro estaba borracho, por sus contiendas, celos y pleitos, y por los regalos había mucha envidia y gran orgullo. Habiéndolos unido entonces con su exhortación, naturalmente les pide que usen también el beso santo como medio de unión, pues esto une y produce un solo cuerpo. Esto es santo cuando está libre de engaño e hipocresía. Primera de Corintios 16:21. El saludo de mi Pablo con mi propia mano indica que la epístola fue compuesta con gran seriedad, y por lo tanto añadió, Primera de Corintios 16:22. Si alguno no ama a nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Con esta sola palabra infunde temor en todos, en aquellos que se convirtieron en miembros de una ramera, en aquellos que pusieron tropiezos a sus hermanos con ofrendas a ídolos, en aquellos que se pusieron nombres de hombres, en aquellos que se negaron a creer en la resurrección. Y no solo infunde temor, sino que también señala el camino de la virtud y la fuente del vicio, a saber, que cuando nuestro amor hacia Él se intensifica, no hay pecado que no se extinga y se elimine,
Así también, cuando es demasiado débil, hace que el mismo resurja. Maranata. ¿Por qué razón se usa esta palabra? ¿Y por qué también en hebreo? Dado que la arrogancia era la causa de todos los males, y que esta arrogancia era producida por la sabiduría externa, y que esta era la esencia de todos los males, algo que perturbaba especialmente a Corinto, al reprimir su arrogancia ni siquiera usó el griego, sino el hebreo, lo que significa que lejos de avergonzarse de tal sencillez, la abraza con gran entusiasmo. ¿Pero qué significa Maranata? Nuestro Señor viene. ¿Por qué razón usa esta frase en particular? Para confirmar la doctrina de la economía. De esta clase de temas, más que de ninguna otra, ha reunido los argumentos que son la semilla de la resurrección. Y no solo esto, sino también para reprenderlos, como si hubiera dicho, el Señor común de todos se ha dignado descender hasta aquí, y vosotros estáis en el mismo estado y permanecéis en vuestros pecados. ¿No os emociona la abundancia de su amor, la corona de sus bendiciones? Sí, considerad solo esto, dice, y os bastará para progresar en toda virtud y podréis extinguir todo pecado. Primera de Corintios 16:23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es como un maestro que ayuda no solo con consejos, sino también con oraciones. Primera de Corintios 16:24. Que mi amor esté con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Así, para evitar que pensaran que había terminado así por adulación, dice en Cristo Jesús. No tiene nada de humano ni carnal, sino que es de naturaleza espiritual. Por lo tanto, es completamente genuino, pues en verdad la expresión era la de alguien que ama profundamente. Así como estaba separado de ellos físicamente, por así decirlo, extendiendo su mano derecha, los envuelve con los brazos de su amor, diciendo, mi amor esté con todos vosotros, como si dijera, con todos vosotros estoy. Con esto da a entender que lo escrito no fue fruto de la ira ni del enojo, sino de la providencia, ya que, después de tan grave acusación, no se aparta de ellos, sino que los ama y los abraza cuando están lejos, arrojándose a sus brazos mediante estas epístolas y escritos. 5. Porque así debe actuar el que corrige, ya que quien actúa simplemente por ira, solo satisface su propio sentimiento. Pero quien, después de corregir al pecador, también le ofrece muestras de amor, demuestra que esas palabras, incluso las que pronunció en reprensión, fueron palabras de afecto sincero. Así también nosotros, castiguémonos unos a otros, y que ni el que corrige se enoje, pues esto no pertenece a la corrección, sino a la pasión, ni el que es corregido lo tome a mal, porque lo que se hace es sanar, no despreciar. Ahora bien, si los médicos usan la cauterización y no son criticados, y eso con frecuencia, aunque no logren su objetivo, sino que incluso en su dolor, los sujetos de la cauterización y la amputación consideran benefactores a quienes les provocan ese dolor. Mucho más debería estar dispuesto así el que recibe la reprensión y prestar atención al que corrige como a un médico y no como a un enemigo. Y que nosotros también, los que reprendemos, acerquémonos con gran gentileza, con gran prudencia. Y si ves a un hermano cometiendo pecado, como mandó Cristo, no lo reprendas públicamente, sino a solas con él. Mateo 18:15, no lo insultes, ni lo reprendas cuando esté abatido, sino que lo hagas con dolor y con el corazón conmovido. Y muéstrate dispuesto también a recibir reprensión si cometes algún error. Para que lo que digo quede más claro, pongamos un ejemplo hipotético y pongamos a prueba nuestra regla. Dios no quiera que nos encontremos con un ejemplo real. Supongamos que un hermano vive en la misma casa con una virgen, con honor y castidad, y aún así no logra escapar del todo a la mala fama. Si oís hablar de su convivencia, no seáis desdeñosos ni digáis, ¿acaso no tiene entendimiento? ¿No sabe él mismo lo que le conviene? No ganéis amor sin motivo, pero tampoco odio sin motivo. ¿Qué tengo yo que ver con enemistarnos gratuitamente? Estas son palabras fantasiosas de fieras, o mejor dicho, de demonios, pues no es que se odie sin motivo quien hace esto por la corrección de su hermano, sino que recibe grandes bendiciones y coronas inefables. Pero si dices, ¿qué? ¿No tiene entendimiento? Oirás de mí que no lo tiene, ebrio como está con su pasión.
Porque si en los tribunales paganos de justicia los que son agraviados no deben hablar por sí mismos mientras arden de ira, aunque no hay culpa en esa clase de simpatía, cuanto más aquellos a quienes el mal hábito mantiene en sujeción. Por lo tanto, digo que por muy grande que sea su sabiduría, no tiene la mente despierta. Porque ¿qué puede ser más sabio que David, el hombre que dijo: las cosas oscuras y ocultas de tu sabiduría me las has dado a conocer? 267 Livre 6. Ap, Septuaginta. LOA 6. Pero cuando miró a la mujer del soldado con ojos injustos, entonces, según lo que él mismo dijo, Salmo 107:27, de los que navegan en el mar embravecido, toda su sabiduría fue devorada, y necesitó que otros lo corrigieran, y ni siquiera percibió en medio de qué males era. Por tanto, lamentando sus ofensas, dijo: como una pesada carga me pesaban gravemente. Mis heridas apestaban y estaban corrompidas a causa de mi necedad. Salmo 38:5. Por tanto, el que peca no tiene entendimiento, porque está ebrio y en tinieblas. No digas pues estas cosas, ni añadas ese otro comentario. No me importa en absoluto, porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. No, contra ti mismo también crece en una grave acusación, que viendo a uno en error no lo restauras. Porque si no era justo según la ley de los judíos, Éxodo 23:4-5, menospreciar la bestia del enemigo, el que no desprecia la bestia de carga, ni el alma del enemigo que perece, sino la del amigo, ¿qué perdón obtendrá? Sí, tampoco nos basta con que tenga entendimiento, puesto que nosotros mismos, a pesar de nuestras numerosas y variadas exhortaciones, no hemos sido suficientes ni útiles. Ten esto presente, pues, también con respecto a quien está en el error. Es natural que reciba el mejor consejo de vosotros antes que de sí mismo. Y no digas: ¿pero qué me importan estas cosas? Teme a aquel que pronunció estas palabras primero, pues el decir: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Génesis 4:9 tiende al mismo punto. Esta es la raíz de todos nuestros males, que consideramos ajenos a nosotros los asuntos de nuestro propio cuerpo. ¿Qué dices? ¿No te importa tu hermano? ¿Quién pues cuidará de él? ¿El incrédulo que se alegra, lo reprocha y lo insulta? ¿O el diablo que lo incita y lo suplanta? ¿Y de dónde viene esto? ¿Cómo sé que lograré algo? Dice, aunque hable y aconseje lo que es correcto. Pero ¿cómo es claro que no harás ningún bien? Pues bien, esto es una locura extrema, mientras el fin permanece en la oscuridad para incurrir en la múltiple culpa de la indiferencia confesada. Y sin embargo, Dios, que prevé el futuro, a menudo habla y no hace nada bueno. Sin embargo, ni siquiera así se da por vencido. Y eso, sabiendo que ni siquiera persuadirá a los hombres. Ahora bien, si aquel que sabe de antemano que no obtendrá ventaja alguna, no cesa en la obra de corrección, ¿qué excusa tendrás tú, que eres completamente ignorante del futuro y sin embargo estás aturdido y entumecido? Sí, y muchos han tenido éxito con frecuentes intentos, y cuando más desesperaban, entonces más lograban su objetivo. Y aunque no obtengas ventaja alguna, habrás cumplido con tu parte. No seáis pues inhumanos, ni despiadados, ni negligentes, pues que estas palabras provienen de la crueldad y la indiferencia es evidente por lo que sigue. ¿Por qué, cuando uno de los miembros de vuestro cuerpo os duele, no decís: ¿qué me importa? Sin embargo, ¿de dónde viene la evidencia de que si se le cuida debidamente, se recupera? Y aún así, no dejáis nada sin hacer, para que, aunque no os beneficiéis, no tengáis que culparos por la omisión de algo que debiera haberse hecho. Entonces pregunto, ¿acaso debemos cuidar así los miembros de nuestro cuerpo y descuidar los de Cristo? No, ¿cómo pueden tales cosas merecer perdón? Porque si no os impresiono al decir: cuidad vuestro propio miembro para que podáis mejorar, aunque solo sea por temor, os hago pensar en el cuerpo de Cristo. No, pero ¿cómo puede ser otra cosa que horror ver su carne pudriéndose y descuidarla? Y si tuvieras un esclavo o un asno afligido con una llaga mortificante, no podrías descuidarlo.
pero ves el cuerpo de Cristo lleno de escorbuto y lo pasas de largo apresuradamente, y no piensas que tales cosas merecen innumerables rayos. Por esta causa todo está trastornado, por nuestra inhumanidad, por nuestra indiferencia. Por lo tanto, ahora te ruego que esta crueldad sea expulsada de entre nosotros. 6. Acércate a aquel de quien te hablo, como si estuviera con una virgen, y dile algunas alabanzas a tu hermano, destacando sus otras virtudes. Anímalo con tus elogios como si fuera agua tibia, y así alivia la inflamación de su herida. Habla también de ti mismo como un desdichado. Acusa a la humanidad en general. Señala que todos pecamos. Pide perdón, diciendo que te estás embarcando en cosas demasiado grandes para ti, pero que el amor te impulsa a atreverte a todo. Al dar consejos, no lo hagas con prepotencia, sino con afecto fraternal. Y cuando por todo esto hayas reducido la inflamación y aliviado el dolor que le produce la severa reprimenda que le espera, y cuando le hayas reprendido una y otra vez y le hayas rogado que no se enoje. Cuando lo hayas atado con estas cosas, entonces usa el cuchillo, sin presionar demasiado el asunto, ni tampoco ablandarlo, para que no huya, por un lado, ni le dé importancia, por otro. Porque si no golpeas en el corazón, de nada sirve. Y si tu golpe es violento, lo haces retroceder. Por tanto, aún después de todo esto, estando en el punto mismo de la reprensión, vuelve a mezclar elogios con tus censuras. Y viendo que este procedimiento considerado en sí mismo no puede ser motivo de alabanza, pues no es recomendable alojar a una doncella virgen, que el propósito de quien lo hace sea tu tema para llevar esto a cabo. Y di: sé que lo haces por amor a Dios, y que la desolación y la desprotección de esa pobre mujer te conmovieron y te impulsaron a tenderle la mano. Y aunque él no lo haga con esta intención, dilo, y después añade lo siguiente, disculpándote de nuevo y diciendo: estas cosas no te digo para dirigirte, sino para recordártelo. Lo haces por amor a Dios, yo también lo sé, pero veamos si no se produce otro mal con ello. Y si no lo hay, quédate con ella y aférrate a este excelente propósito. No hay nadie que te lo impida, pero si de aquí surge algún mal que exceda la ventaja, tengamos cuidado, os lo ruego, no sea que mientras nos esforzamos por consolar a un alma, pongamos tropiezo en el camino de 10,000. Y no añadas inmediatamente los castigos debidos a los que ofenden, sino toma también su propio testimonio diciendo: no tienes necesidad de aprender estas cosas de mí. Tú mismo sabes, si alguien ofende a uno de estos pequeños, cuán grande castigo se amenaza. Y así, habiendo endulzado tu discurso y apaciguado su ira, aplica la medicina de tu corrección. Y si él vuelve a insistir en su desolada condición, no expongas su pretensión, sino dile que nada de esto te asuste. Tendrás una amplia excusa, la ofensa dada a otros, puesto que no por indiferencia, sino por preocupación hacia ellos, dejaste de este propósito. ¿Y que el asunto de tu consejo sea breve? Pues no hay necesidad de mucha enseñanza. Pero por otro lado, que las expresiones de tolerancia sean muchas y concisas, y recurre continuamente al tema del amor, atenuando el dolor de tus palabras y dándole todo su poder diciendo: esto es lo que yo, por mi parte, aconsejo y recomiendo. Pero tú eres el único juez de sí seguir el consejo, pues no te obligo ni te fuerzo, sino que lo dejo todo a tu criterio. Si manejamos así nuestra reprensión, podremos corregir fácilmente a los que se equivocan, pues lo que hacemos ahora se asemeja más a la conducta de bestias salvajes o criaturas irracionales que a la de hombres, porque si alguien percibe que otro comete errores de este tipo, no habla con esa persona, sino que, como viejas tontas que han bebido demasiado, susurra entre sí. Y el dicho "no recibas amor sin motivo, ni odio sin motivo", no tiene cabida en su opinión. Pero cuando les apetece hablar mal de alguien, no les importa ser odiados sin motivo, sino más bien ser castigados, puesto que no solo se produce odio, sino también castigo, pero cuando se necesita corrección, alegan esto y un sinfín de otros pretextos. En cambio, entonces sí sería el momento de pensar en estas cosas. Cuando hablas mal, cuando calumnias, me refiero al dicho "no seas odiado sin motivo", y yo no puedo hacer nada, y no es asunto mío.
Pero tal como están las cosas, en el primer caso eres vehementemente y ocioso curioso, y no te preocupas por el odio y los innumerables males. Pero cuando deberías preocuparte por la salvación de tu hermano, entonces te complace ser una especie de persona discreta e inofensiva. Y sin embargo, de las malas palabras surge el odio tanto de Dios como de los hombres, y esto no te preocupa mucho. Pero al dar consejos en privado y reprender de esa manera, tanto Él como Dios se convertirán en tus amigos. E incluso si te odiara, Dios te seguirá amando aún más por esta razón. Es más, de hecho, ni siquiera te odiará tanto como cuando su odio provenía de tus malas palabras. Pero en ese caso, te evitará como a un adversario y enemigo, mientras que ahora te considerará más venerable que a cualquier padre. Y si aparentemente lo toma a mal, interiormente y en privado se sentirá muy agradecido contigo. 7. Por tanto, teniendo esto presente, cuidemos de nosotros mismos, no aguzemos la lengua unos contra otros, ni hablemos palabras que puedan herir, que menoscaben la reputación del prójimo, como en la guerra y la batalla, dando y recibiendo golpes. Porque, ¿de qué sirve ayunar o velar? Cuando la lengua está ebria y se da un festín con una mesa más impura que la de la carne de perro. Cuando, hambrienta de sangre, derrama inmundicia y convierte la boca en un canal de cloaca, o mejor dicho, en algo aún más abominable. Porque lo que sale de ella contamina el cuerpo, pero lo que sale de la lengua a menudo asfixia el alma. Digo esto no por preocupación por los que son difamados, pues son dignos incluso de coronas cuando soportan lo que se dice con nobleza, sino por vosotros que habláis así. Al que es difamado, las Escrituras lo declaran bienaventurado, pero al que habla mal, lo expulsan de los santos misterios, incluso de los recintos mismos, porque está escrito en el Salmo 101:5, al que habla en secreto contra su prójimo, a ese lo expulsé. Y dice también que tal persona no es digna de leer los libros sagrados, porque ¿por qué? Dice en el Salmo 50:16, proclamáis mis justos preceptos y tomáis mi pacto en vuestra boca. Luego, añadiendo la causa, dice en el Salmo 49:20, te sentaste y hablaste contra tu hermano. Y aquí, en efecto, no aclara si lo que dice es verdad o mentira. Pero en otro lugar esto también forma parte de su prohibición. Él da a entender que, aunque digas verdades, no debes decir tales cosas, porque no juzguéis, dice él, para que no seáis juzgados, Mateo 7:1, puesto que también el que habló mal del publicano fue condenado, aunque era cierto lo que acusó a su prójimo. ¿Qué diréis entonces? Si alguien es osado y está corrompido, ¿acaso no debemos corregirlo? ¿No debemos desenmascararlo? Debemos desenmascararlo y corregirlo, pero de la manera que mencioné antes. Pero si lo hacéis reprendiéndolo, tened cuidado de que vuestra imitación de ese fariseo no os haga caer en su misma condición, porque de esto no se obtiene ningún beneficio, ni para vosotros que habláis, ni para quien os escucha, ni para el acusado. Pero este último, por su parte, se vuelve más imprudente, pues mientras pasa desapercibido, es consciente de la vergüenza, pero en cuanto se hace manifiesto y notorio, se deshace también del freno que ese sentimiento le imponía. Y quien lo escucha, a su vez, se verá aún más perjudicado, pues ya sea que sea consciente de las buenas obras, se envanece y se llena de orgullo con la acusación contra otro, o de las faltas, entonces se inclina aún más a la iniquidad. En tercer lugar, el propio orador se granjeará la mala opinión del oyente y provocará aún más la ira de Dios contra sí mismo. Por tanto, os ruego que desechemos toda palabra desagradable. Si hay algo bueno para edificación, digámoslo. ¿Pero acaso deseas vengarte de la otra persona? ¿Por qué castigarte a ti mismo en lugar de a él? Al contrario, tú que buscas con tanto ahínco la justicia contra quienes te han ofendido, véngate como Pablo recomendó. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Romanos 12:20. Pero si no lo haces, sino que solo tramas contra él, apuntas la espada contra ti mismo. Por tanto, si alguien habla mal de ti, respóndele con alabanzas y elogios. Así podrás vengarte de él y evitar sospechas maliciosas. Porque quien se siente afligido al oír que algo malo se dice de sí mismo, se cree que lo está por alguna sospecha de maldad. Pero quien se burla de lo que se dice, demuestra, sin lugar a dudas,
que no es consciente de ninguna maldad, puesto que pues no beneficias ni a quien te escucha, ni a ti mismo, ni al acusado, y solo apuntas tu espada contra ti mismo. Incluso de tales consideraciones aprendes mayor sobriedad, porque uno debería, en verdad, ser movido por el pensamiento del reino de los cielos y de lo que agrada a Dios. Pero puesto que eres de carácter más tosco y muerdes como una fiera, queda instruido por esto, para que, habiéndote corregido por estos argumentos, puedas ordenarte simplemente considerando lo que agrada a Dios, y habiendo llegado a estar por encima de toda pasión, puedas obtener las bendiciones celestiales, que Dios nos conceda a todos obtener por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su misericordia para con la humanidad, con quien al Padre y al Espíritu Santo sea la gloria, el poder y la honra, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.